hostil es una manera sutil de llamar el espíritu que nosotros le imprimimos a nuestras ciudades. Lima es un ejemplo brutal de la enemistad que parece ordenar nuestro comportamiento. Bocinazos, líneas peatonales que hay que cruzar esquivando buses, motos y bicicletas, o semáforos que nadie respeta. A pesar de lo naturalizado que está en nuestra vida, esto no es anecdótico. El costo es altísimo, desde el estrés al que estamos todos sometidos hasta la brutal cifra de más de 14.000 muertes y 250.000 heridos en los últimos 5 años en accidentes de tránsito, en pistas y carreteras de nuestro país. Para hablar de este y otros temas vinculados a nuestra relación con el espacio público, estaremos con el destacado arquitecto y urbanista, el doctor Luis Rodríguez Rivero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por atendernos. Quisiera empezar preguntándole, tomando en cuenta que su trabajo se enfoca en la vinculación entre la arquitectura y la sociedad, ¿podría decirnos qué entendemos los peruanos por espacio público? Bueno, no sabría decir qué entendemos los peruanos por espacio público, pero en general deberíamos entender que el espacio público es aquello que materializa lo que se denomina la esfera de lo público, ¿no? Que está, por cierto, muy ligado al tema del periodismo. Es decir, la esfera de lo público es ese espacio de intermediación que existe entre lo que podríamos llamar el Estado, que suena un poco abstracto, pero que es todo eso que implica el Estado, y la sociedad. Y claro, a lo largo del tiempo, cuando recién se instauran las democracias, esa esfera de lo público no existía, porque estábamos acostumbrados a tener monarquías que gobernaban con indiferencia de las voluntades de la población. Entonces, la esfera de lo público es eso que vincula a ambos y que se empieza a crear para que la voz de la sociedad, del pueblo, llegue a los gobernantes. La prensa es parte de la esfera de lo público, la voz de las universidades es parte de la esfera de lo público, de los gremios, asociaciones, y en algún momento esa esfera de lo público es algo más abstracto y que es totalmente de relaciones, digamos, de relaciones humanas finalmente y de grupos y sociales, eso empieza a materializarse en la ciudad, en el espacio público. Entonces, claro, ¿en dónde se puede la gente poner de acuerdo sobre lo que quiere para que eso llegue ahí? En una plaza, en un café, en un auditorio, en un espacio público concreto. Entonces, ahí es que aparece, por ejemplo, en la Europa del siglo XIX, finales del XVIII, el café como ese espacio donde la gente conversa de las cosas que le preocupan respecto a la vida cotidiana. Ahora, esa definición es muy, con eso termino, es muy europea y tiene que ver con una sociedad que llega, digamos, a la democracia, pero con ciertos niveles de homogeneidad social, étnica, en fin, cultural. El problema con nuestras sociedades es que es muy heterogénea, muy fragmentada. Está dividida casi desde su nacimiento porque viene de un régimen colonial. Entonces aquí podríamos decir que la esfera de lo público no es algo cohesionado, que es más una esfera de lo social en donde siempre hay pugnas y diferencias que desafortunadamente no hemos logrado superar. Entonces yo creo que el origen del espacio público es un espacio que todavía no llega a congregar, a cohesionar, que tal vez nunca llegue por las grandes diferencias que hay, pero que tiene que ser ese espacio, por último, del disenso, donde aprendamos a convivir a pesar de nuestras grandes diferencias. Si bien no es ese espacio cohesionado, como usted menciona, porque somos una sociedad altamente fragmentada, en teoría venimos de una historia cultural marcada por el trabajo colectivo y la solidaridad en un entorno geográfico muy complejo, ¿no? Sin ir muy lejos, Villa El Salvador, para no hablar de ejemplos históricos, fue un esfuerzo enorme conseguido por migrantes desplazados por la violencia y el terrorismo. Pero algo ha pasado que nos ha descendido aún más. ¿Qué ha pasado que hemos perdido el sentido de comunidad? Yo no sé si comparto esa lectura que es altamente positiva. Yo creería que, por ejemplo, en términos democráticos, nuestra historia republicana es una historia permanente de golpes de Estado y de momentos
pequeños momentos democráticos. Por ejemplo, a nivel urbano es muy interesante observar que los momentos democráticos son momentos en los que el Estado trata de poner orden y por lo tanto, como claro, ¿qué cosa es orden? Es una construcción muy de un momento y de un grupo. Entonces, claro, las nociones de orden siempre provienen en términos urbanos de afuera. El orden es ciertas lógicas con las que debe funcionar una ciudad. Entonces, los regímenes democráticos han sido muy duros con lo popular, tratando de, entre comillas, ordenarlos. Y las democracias, por ejemplo, han sido mucho más amables, permitiendo las regularizaciones, dando apoyo a las invasiones, dando apoyo a las ocupaciones informales. Entonces, ese tipo de historia que tiene como unos patrones, genera pues una suerte de doble, triple o hasta cuádruple política o modo de actuar frente a la sociedad y acentúa esta fragmentación. Es cierto que tenemos en parte una historia de comunitarismo, pero también es cierto que tenemos una historia de segregación muy fuerte, una historia de exclusión brutal, una historia de desprecio por ciertos grupos sociales y étnicos. Entonces tenemos muchas historias de muchos tipos y creo que eso es lo que origina esa fragmentación. Y creo que, volviendo al espacio público y a la ciudad, creo que no ha habido una política urbana que esté consciente de eso y que busque que esta ciudad se convierta en una ciudad única y para todos, con toda su diversidad, pero que todos aprendamos a convivir con todos de una manera civilizada, y es más, no solo civilizada, sino solidaria, porque somos finalmente una sola ciudad y un solo país. Creo que ninguna política urbana se ha centrado en eso. Las políticas urbanas han estado demasiado centradas en dejar que las cosas ocurran, o en imponer un orden ficticio y un orden que no nace de una lectura real de nuestra sociedad y nuestra ciudad y nuestro país, o dejando que las cosas ocurran, digamos, de acuerdo a las lógicas del mercado, o de acuerdo, sabe Dios, qué otras lógicas. Sin embargo, había una cierta tendencia por desarrollar espacios públicos, el uso de ciclovías, el cierre de algunas calles para uso peatonal, que los alcaldes elegidos en los últimos comicios vemos que están retrocediendo en ella, ¿no? Yo no sé si ese es el camino correcto, si empezar a usar una bicicleta, donde la vinculación entre los ciudadanos es bastante más cercana que detrás de un auto, o empezar a usar el espacio público o las terrazas de los restaurantes para salir en el entorno inmediato de tu barrio, apoyarían a este encuentro del que estamos hablando. ¿Eso tiene sentido? ¿Hay ejemplos regionales que puedan aportar en una teoría de este tipo? Yo creo creo que en general la literatura y la experiencia urbana internacional nos muestra en los últimos 10 o 20 años un avance importante en la humanización de los espacios públicos. Eso ha sido trasladado al Perú, desde mi punto de vista, un poco acríticamente. Entonces, hemos escuchado hablar muy rápidamente de la ciudad de los 15 minutos y de muchas otras cosas que provienen de otras realidades, sin tomar en cuenta la gran precariedad en la que vive más del 50% de la ciudad. Entonces, claro, mientras que hay población que se demora 2 horas y media en llegar al trabajo, y que si lo hiciera en bicicleta probablemente se demoraría 3 horas y media, estamos empujando con mucha fuerza el uso de las ciclovías. Entonces, y no hemos resuelto todavía el transporte público masivo a gran escala para conectar toda la ciudad. Entonces, ahí hay un desfase. Sí creo que deberíamos intentar empujar la humanización del espacio, porque tiene que ver incluso con temas de equidad y de justicia social, pero sin perder de vista que esa es una ciudad en la que todavía un gran porcentaje de la población no tiene como los mínimos suficientes para considerar tener una vida digna. Entonces creo que eso es un punto bastante importante para poder, de alguna manera, entender que muchos de los avances que se hicieron en los últimos años respecto a ciclovías, espacios públicos, activaciones de espacio público, no tenían sostenibilidad porque no se apoyaban en una mirada estructural de las condiciones que tiene la ciudad. Sin embargo, hay que seguir trabajando en eso, hay que seguirlo empujando, pero también hay que tener en cuenta
esa estructura de la ciudad, que casi podríamos decir es una ciudad que todavía sigue expresando esta dualidad, dicho de una manera muy general, por cierto, pero si nos remontamos al primer intento de organización social de la colonia en República de Españoles y República de Indios, casi que tenemos una cosa similar porque tenemos una ciudad formal y una informal, o una ciudad de barriadas y una ciudad de urbanizaciones. Entonces, eso no puede suceder. No puede ser que tengamos una ciudad con dos regímenes distintos, una ciudad que necesita de un lado la vivienda social para los pobres y la vivienda normal para la gente que vive en las zonas formales. Entonces, todo ese tipo de dualidades en la política y dualidades en la realidad son cosas con las que tenemos que luchar, por las que tenemos que trabajar permanentemente, y tenemos que encontrar cómo estos otros discursos y aportes y adelantos que aparecen en otros lugares, nos apropiamos de ello para poder romper ese tipo de dualidades. Por otro lado, muy cortito, creo que en los últimos años a nivel político estamos como en un giro autoritario. Y creo que ese giro autoritario se expresa en temas urbanos y de espacio público en ese desmontaje de eso que habíamos logrado en los últimos 10 años respecto a una movilidad más humana, a unos espacios públicos más abiertos y más democráticos, porque como decía al inicio, el espacio público tiene una connotación altamente política, es político, tiene que ver con la construcción de la esfera de lo público o la esfera de lo social, pero tiene que ver con eso que implica cómo vamos a vivir juntos. Entonces, claro, si en términos políticos e ideológicos tenemos un giro autoritario, eso se va a reflejar en el espacio público y tenemos que ser conscientes que la única manera de recuperar esos derechos que nos quieren confiscar es saliendo a la calle y protestar y reclamar por eso que nos están quitando. El gran problema es que ahora eso está casi penado y amenazado incluso hasta de muerte, ¿no? La protesta. Pero, ¿somos conscientes de qué se nos está quitando? O sea, partiendo de la idea que probablemente ni siquiera valoremos ese espacio público, tomando en cuenta, por ejemplo, que en Lima, para entrar a un parque zonal hay que pagar. Digamos, es complicado protestar por algo que no sabemos que tiene valor, finalmente, para nosotros. Sí, yo creo que somos una sociedad que no es consciente de sus derechos. Una cosa que comentamos mucho a nivel urbano es que normalmente las personas con menos recursos, que no tiene vivienda, no pide vivienda, no entiende que la vivienda es un derecho, pide agua y pide formalización por COFOPRI de los terrenos que han ocupado. Entonces, porque no visualiza que la vivienda es un derecho. Y yo creo que lo mismo pasa en lo que tú acabas de decir con el espacio público. No visualiza, se entiende que salir a la calle es un derecho, pero no entiende que el espacio público es suyo y es su derecho ocuparlo de la manera que quiera y defenderlo en contra de cualquier tipo de confiscación. Creo que, por ejemplo, el haber cerrado los parques zonales y empezar a cobrar hace ya varios años, no hemos reclamado. Pero claro, es que tenemos una historia también en la que ciertas actitudes autoritarias las legitimamos, porque por un lado hemos vivido todo este periodo de violencia política sumamente fuerte y por otro lado vivimos todavía con olas de crímenes que son agrandadas muchas veces por la prensa. Entonces, claro, justificamos la expropiación del espacio público, el cerrar los parques, el poner rejas en las calles, en aras de una supuesta seguridad, entiendo yo que es más una cosa, una suerte de ilusión, ¿no? Entonces, claro, eso evidencia una vez más la estrecha relación entre la vida política y la vida en la ciudad y en el espacio público. Hace poco se da un debate sobre el uso, de hecho está vigente, sobre el uso de armas no letales en el serenazgo. Yo me pregunto si es que un policía municipal portando armas no letales genera más seguridad que un parque lleno de niños. Sí, bueno, no soy especialista en seguridad, pero está claro que no es con la militarización del espacio público que las cosas van a mejorar. De hecho, hay ejemplos digamos, o sea, la militarización
inhibe el uso del espacio público. Entonces, claro, en todo caso, la política estaría siendo no generar seguridad en el espacio público para que la gente lo use masivamente, sino inhibir su uso, lo cual es un absurdo. Claro, eso pasa, por ejemplo, en China. En China uno sale y la plaza Tiananmen está llena digamos, pequeñas van donde hay agentes de seguridad, ¿no? De la seguridad china, de la inteligencia china, mirando qué hace la gente, comunicándose. Entonces todo el mundo está como vigilado permanentemente. Entonces, claro, eso inhibe el uso del espacio público, pero no es una solución, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Hemos hablado de la monetización, por decir algo, del espacio público por parte de los municipios con los parques zonales. Pero ¿qué pasa con las playas públicas privatizadas? O lo que ocurre en Chorrillos o Barranco, que te obligan a pagar alquileres de sombrillas, o con los entrenadores que hacen uso del parque para grupos de deportistas. ¿El municipio les debe cobrar a estos entrenadores como aparentemente se quiere hacer en Miraflores? Yo creo que es un poco absurdo, porque ¿cómo saber si yo estoy yendo con un grupo de amigos y les estoy enseñando Tai Chi? Bueno, yo no sé Tai Chi, pero si lo supiera, o si les estoy cobrando. Y si por último yo les estuviese cobrando por una clase de yoga, o sea, eso es un agenciamiento, pues, mínimo e intrascendente, ¿no? O sea, me parece sumamente ridículo ver a la municipalidad intentando saber quién de los grupos que están, de repente pues ve un picnic y cree que alguien ha llevado esa comida y está cobrando, entonces le va a cobrar una tasa. Eso es caer en el absurdo. El espacio público es el espacio de todos y puede suceder cualquier cosa, y lo deseable y lo que se ve, no solamente en Europa, sino acá en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, lo que se ve son los parques absolutamente repletos de gente haciendo mil cosas, desde gente que va con la mascota, con la familia, con los hijos, a hacer un picnic, a jugar con una pelota, en fin, y todos respetando el espacio de todos y el derecho de todos. Las fotos en ciudades tan pequeñas como Rosario, o sea, las fotos de la gente utilizando toda la franja, toda la ribera del río, extensísimas, son como 10 kilómetros de ribera, absolutamente llena de gente. Rosario, o sea, una ciudad relativamente pequeña acá en América Latina. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos exactamente en el camino de regreso, queriendo que la gente no use el espacio público, con actitudes racistas, porque hay gente de otros barrios que viene aquí y no tiene el mismo color de piel, tratando de cobrar? Entonces, o sea, realmente estamos retrocediendo. Pero claro, estamos retrocediendo en el uso del espacio público, como estamos retrocediendo en nuestros derechos civiles, como estamos retrocediendo en toda esta ola autoritaria de los últimos años y meses. ¿Y por dónde empezar a romper ese retroceso? ¿Cómo detenerlo y tratar de tomar una vía distinta? Sería ingenuo empezar por ponernos de acuerdo en una cosa tan sencilla como respetar el semáforo en rojo. Yo considero que es el primer acuerdo social sobre el cual podemos establecer condiciones para hacer una ciudad medianamente vivible, ¿no? Mira, me ha sorprendido, luego de que el alcalde de Miraflores haya estado queriendo coaccionar el uso del espacio público, especialmente en el Malecón, este llamado al picnic multitudinario a lo largo del Malecón, el apoyo que ha tenido de personas que hasta cierto punto han estado de acuerdo con todas estas opciones un poco más autoritarias que han tenido los gobiernos últimamente. Entonces, porque sí hay gente que siente su derecho a utilizar el espacio público como un derecho muy claro, ¿no? Que le atañe muy claramente. Probablemente hay mucha gente que no entiende esto de la SUNEDU, que no entiende, en fin, lo del Tribunal Constitucional, o que no lo ve mal, o lo del Defensor del Pueblo, pero la confiscación de tu espacio público donde siempre sales y que te quieran prohibir que hagas un picnic o una cosa de este tipo, entonces parece que sí ha calado en mucha gente. Entonces, no me parecería mal que es desde esa reivindicación del uso del espacio público y finalmente del uso de la calle para tú salir y decir lo que quieras, que pueda empezar una reacción que finalmente escale
y se convierta en una recuperación del derecho a la protesta, que hoy día yo creo que está entre amenazado y dormido, ¿no? Entonces, luego hay otra parte, digamos, eso es como más en un ámbito más como político. Luego, nosotros ganamos un montón a través de los colegios que empezaron a hacer campaña entre los niños, que esa campaña después llegó a los hogares, por no botar basura en la calle, por ser más respetuoso con el medio ambiente, en fin, por una serie de temas de cuidado. Entonces, eso quiere decir que la educación en el colegio y que la educación en las universidades sí se convierte en un motor muy eficiente, porque claro, tú dices eso en un colegio, digamos, de 400 alumnos, y son 400 hogares que reciben ese mensaje, lo mismo a nivel universitario. Entonces sí creo que ese tipo de campañas funciona, y creo que tendrían que ser intensas. No sé ahora en qué cursos, por ejemplo, bueno, en mi época, hace ya varias décadas, había la educación cívica, ¿no? Este curso de educación cívica donde ese tipo de cosas se enseñaban, nos enseñaban la Constitución. No sé bien cómo andará ahora el colegio, es decir, en qué cursos podría entrar este tipo de contenidos que sí creo que son urgentes. Son justamente el enseñarnos a convivir. Eso es la educación cívica, enseñarnos a convivir, ¿no? A poder compartir un espacio, a poder respetar las normas, la Constitución. Es un curso que es clave, ¿no? Eh, Usted comentaba la experiencia en Rosario, pero también recuerdo otra en Bolivia sobre, creo que eran chicos de la calle que trabajaban cuidando las cebras, ¿no? El pase peatonal, se disfrazaban, había todo un ejercicio lúdico para, para empezar a respetar los pases peatonales. ¿Usted conoce algunas iniciativas que han tenido éxito en la región que se pueden tomar en cuenta para empezar a convivir un poco mejor en nuestra ciudad? Sí, bueno, acá en Barranco, no recuerdo bien el nombre del grupo, pero hay un grupo que pintaba los pasos de cebras con animales, ¿no? Y que de alguna manera, y las Pero ya vimos esquinas, cómo terminaron esos. pero funcionaba, claro, lo que pasa es que Barranco podría verse como una excepción, pero yo creo que es como digamos, yo creo que hay que entender de alguna manera las escalas y los actores que tiene la ciudad. Y yo creo que en barrios pequeños eso puede funcionar muy bien, ¿no? Eso tiene que ir como en esa escala del barrio y después ir subiendo a una escala mayor. Y en términos de roles, yo creo que es clave el liderazgo que debería tener la élite política en eso. Entonces, el caso, en el sentido que tú mencionas, un caso muy ejemplar ha sido el del alcalde Mocus en Bogotá, o en Medellín, ya no me acuerdo, pero que él salía disfrazado y hacía de mimo y hacía de un montón de cosas, justamente generando esta educación en la calle, ¿no? Haciendo respetar los pasos peatonales, el paso de los escolares, los límites de velocidad, el no botar basura en la calle. Él hacía eso antes de ser alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más claro, nuestros políticos, ¿de dónde salen? No son esos ciudadanos ejemplares que finalmente por su vida ejemplar los terminamos llevando a los cargos públicos. Salen, ni siquiera tenemos partidos, entonces salen de lugares insospechados en los últimos años. Esa es la crisis de representatividad, porque son esos vecinos, digamos, que tienen ese tipo de actitudes y que expresan esa preocupación por la vida colectiva, por la sociedad, los que deberían ser premiados con las elecciones, ¿no? Aquí, bueno, ya sabemos que son como unas mafias. Bueno, es una crisis estructural, pero sí creería que podríamos empezar a generar una campaña desde el espacio público y los derechos a nivel de la ciudad, que es muy sensible para mucha gente eso, y desde ahí reforzar, no sé si empezar, pero reforzar digamos, esos cambios que necesitamos en la vida política. Suena un poco iluso, obviamente, pero no creo que sea imposible, porque sí es cierto que hay gente
que sí entiende eso mejor que algunas consignas de orden político o la defensa de algunas instituciones que son un poco más abstractas. En cambio, en la ciudad eso es tangible. Yo puedo ver lo que está sucediendo en la calle, las muertes que hay, el maltrato que hay, las prohibiciones absurdas, las vivo casi porque salgo a la calle, salgo a mi parque, ¿no? Camino mi distrito y otros distritos, entonces, porque puedo sentir eso, entonces sí puedo generar campañas alrededor de eso, entendiendo que eso es un derecho. Entonces, tenemos que recuperar esa dimensión política, porque claro, aquí en los últimos años, cada vez que alguien reclama por un derecho, ¿no? Y entra en esa discusión y en esa pugna de lo político, termina siendo señalado de terruco, de caviar, en fin. Entonces sí creo que ese tipo de reclamos desde el espacio público pueden ser muy eficientes para reconstituir ese yo político que la sociedad debe tener, que cada individuo y cada grupo social debe tener. Muchas gracias por las respuestas, doctor Rodríguez. Fue realmente grato conversar con alguien con miradas innovadoras como la suya y esperamos haber aportado un poquito a la convivencia sana. Hasta la próxima y sigan nuestras redes sociales. Nunca se olviden de buscar información confiable en tiempos de hiperabundancia de datos sin confirmar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.